Muy buenos días con todos, queridos amigos. Bueno, en el encuentro pasado hablamos de la importancia de la comunicación interna y los objetivos de la comunicación interna. Y hoy vamos a profundizar un aspecto fundamental, que es de dónde parte cualquier estrategia o plan de comunicación de una organización, y es justamente de un elemento fundamental que ustedes deben haber escuchado hablar, que es de la identidad de la organización. ¿Qué es la identidad de la organización? Es justamente lo que la organización es, ¿sí? Es decir, su personalidad, lo que la diferencia y la caracteriza a esa organización de las demás. Y esa identidad tiene dos manifestaciones. Uno que son los rasgos físicos de identidad, que ya vamos a profundizar, y luego también lo que son los rasgos culturales de identidad. Cuando hablamos de los rasgos físicos de identidad, son el logo, el símbolo, la tipografía y los colores corporativos. Esos cuatro elementos conforman un sistema de identidad visual y se proyectan en un manual de identidad visual, que es un documento o una estructura donde se organiza cómo se usa la identidad visual de la organización. Vamos a profundizar estos elementos. El logotipo, ¿por qué es importante? Porque es el elemento físico como tal de una organización, y es el nombre de la organización escrito con una tipografía determinada. Pensemos en cualquier marca y pensamos cómo está escrito su nombre. Ese es el logotipo. El símbolo es el icono o figura o dibujo o icono que también acompaña o representa a la organización. Por ejemplo, si pienso en McDonald's, las letras escritas serían el logotipo y la M corpórea amarilla sería el icono o el símbolo. Y luego esto está escrito con una tipografía y unos colores corporativos que diferencian a la organización. Los rasgos físicos de identidad como tal son muy importantes porque decimos que son los elementos físicos y tangibles, lo que yo puedo ver de la organización, y por lo tanto, si vos tienes un proyecto o una iniciativa, hay que prestarle mucha importancia a la construcción de tu identidad visual y de estos elementos del logo, del símbolo, la tipografía y los colores. Y se organizan en un manual de identidad visual. En la próxima sesión vamos a profundizar todos estos elementos. Y el otro elemento que define a la identidad corporativa son los rasgos culturales. En los rasgos culturales aquí encontramos la historia de la organización, la misión, la visión, los valores, las filosofías, las normativas y los comportamientos. Vamos a explicar rápidamente cada uno. La historia es fundamental porque no es lo mismo una empresa que tenga una trayectoria europea de una empresa que sea americana o de una empresa latinoamericana. Hay una historia, hay una personalidad de los fundadores que es muy importante que todos conozcamos y que validemos. Entonces la historia es un elemento fundamental. La misión es la función o tarea básica de lo que hace la organización, es decir, ¿qué hace una organización como tal? Y parece que redactarla precisamente, ¿qué hace tu empresa y sobre qué, de qué manera? Es decir, sobre qué valores o qué principios se destacan. Entonces ahí lo detallo en la misión. La visión es a dónde se visiona, a dónde se proyecta la organización como tal. Los valores son los principios fundamentales que guían la razón de ser de la organización, que puede ser honestidad, responsabilidad, cuáles son estos principios, y se definen en una filosofía. Es importante definir qué es responsabilidad para tu empresa, qué es honestidad. Cada uno de estos valores que yo defino los tengo que definir. Y por último, se complementan con las normativas y los comportamientos. Las normativas son las reglas del juego, los reglamentos que cuando uno ingresa a un trabajo tiene que cumplir, y los comportamientos son aquellas acciones de cosas que pasan a la organización que no necesariamente dependen de un reglamento, pero sí hacen la cultura de la empresa. Por ejemplo, los campeonatos de 40 en fiestas de Quito no están en un reglamento, pero sí forma parte de la cultura de la empresa. Bueno, con esto les he contado brevemente el elemento fundamental en el cual se sustenta cualquier estrategia de comunicación, que es la identidad. Y en las próximas sesiones vamos a ir profundizando cada uno de estos elementos de rasgos físicos, porque una empresa tiene que establecer unos rasgos físicos de identidad, etcétera, etcétera, para ir aprendiendo y construyendo juntos esto. Ahí están mis redes para si tienen alguna pregunta o quieren contactarme. Un buen día.